¿Qué tal, amigos de VIALAB? Soy Ada Mier y hoy día vamos a tratar un tema muy importante para las empresas, que son los fundamentos para un planeamiento estratégico. ¿Qué significa esto? Detenerte para analizar en detalle cada uno de los aspectos que entran en juego dentro de lo que es la empresa. Hablamos dentro, hablamos fuera, es decir, factores internos, factores externos, de tal manera que puedas generar cambios que te lleven a un crecimiento sostenido. Muy bien, ¿por qué un planeamiento estratégico? Porque definitivamente el mundo cambia. Las necesidades de los clientes cambian, la demanda cambia y uno tiene que adaptarse a esos cambios. Si tú te mantienes haciendo las cosas de la misma manera, definitivamente no vas a ofrecer una propuesta competitiva a los clientes, que hoy en día son cada día más exigentes. Entonces, un planeamiento estratégico te va a servir para reinventarte. Un planeamiento estratégico te va a servir para que puedas implementar aquellos aspectos que no solo son considerados por tus clientes como lo ideal, sino también lo que viene de fuera, la influencia, lo que la tecnología nos trae, de tal manera que podamos adaptarnos y estar al día en este mundo tan competitivo. Bien, ¿de dónde surge el término planeamiento estratégico? Lo cierto es que el planeamiento estratégico viene del ámbito militar. Hablar de estrategia dentro del ámbito militar significa el poder lograr objetivos. Obviamente, el objetivo en el ámbito militar es ganar. Surgen estos términos y se trasladan al ámbito empresarial porque en el tiempo las empresas se dan cuenta que no pueden sobrevivir pensando solo en aquello que ellos consideran es lo mejor. De hecho, hace muchos años atrás, cuando no existía la competencia que existe hoy en día, pues entonces sí podías darte ese lujo de decidir qué producto o servicio puedes ofrecer tú a los clientes. Ahora tenemos que estar alertas a los cambios del mercado, alerta a la competencia, ya sea competencia directa o indirecta, que ahora vamos a tocar estos aspectos muy importantes para poder generar dichos cambios. Entonces, tenemos que ir identificando las deficiencias que se dan dentro de los procesos y para ello se necesita obviamente un plan estratégico. Bien, ahora muchas veces sucede que en el camino en que tenemos esta empresa descubrimos una falla, una debilidad. Y al descubrir esta falla o debilidad simplemente la anotamos en un papel y como el día a día nos gana, se queda en ese papel y nunca ejecutamos un cambio. Por lo tanto, hay que generar este plan para que no se nos quede fuera ningún aspecto que pueda influir en el sostenimiento o crecimiento de la empresa. Muy bien, yo les hago una pregunta. ¿En qué mundo estamos hoy en día? ¿En qué mundo vivimos? ¿Cuál es el mundo al que nos enfrentamos? Es un mundo netamente empresarial. Vivimos en una sociedad empresaria. Porque yo les pregunto, ¿qué sucede si las empresas se detienen? ¿Qué sucede si las empresas se detienen? ¿Qué sucedería? A ver, ¿quién por favor con el micrófono? ¿Qué sucedería si las empresas se detienen? Desempleo. ¿Desempleo? ¿Qué más? ¿Qué sucede si las empresas se detienen? No habría producción, ¿ok? ¿Qué sucede y como consecuencia qué? ¿Qué sucede si las empresas se detienen? Surge un caos. Surge un caos, ¿cierto? Es decir, ¿sí? La población tendría demasiada demanda sobre los productos que producen la empresa, ¿no? Muy bien. Entonces, si una empresa se detiene en el tiempo, no tendríamos con qué vestirnos, no tendríamos qué comer, no tendríamos cómo formarnos, no tendríamos nada. Sin embargo, si las empresas se detienen, sucede esto. ¿Qué pasa si el Estado se detiene? ¿Qué pasa si el Estado se detiene? La necesidad del pueblo sería mayor, ¿no? Habría muchas consecuencias en realidad, ¿no? Entonces el malestar del pueblo sería grande. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué pasa si el Estado se detiene? No habría un regulador. ¿Ok? Quien supervise
¿Algo más? Qué bonito, ¿no? Que no haya un regulador que supervise las empresas, ¿no? Ok, si el Estado se detiene, en realidad no sucede nada, porque el Estado se detiene a fines de año, creo que a veces ni nos enteramos, se detienen, se van de vacaciones y no pasa nada. Una empresa no se puede ir de vacaciones, una empresa no puede detenerse, una empresa no detiene su producción, reemplaza trabajadores, ¿no? Si de pronto inclusive una empresa tiene que capacitar a su personal, los divide en grupos, pero siempre mantiene a su gente frente al público porque obviamente estamos, como bien les dije, en una sociedad empresarial. Necesitamos de estas empresas para sobrevivir y no en vano han surgido tantas alternativas y no en vano existe tanta competencia en distintos rubros porque obviamente el mercado lo demanda. Si el mercado no demandara, pues entonces no se crearían nuevas empresas y nos quedaríamos, ¿no?, como en los años 20, en los años 30, ¿cierto?, en donde no había competencia, sino simplemente era el dueño de la empresa quien decidía qué producto o servicio debía ofrecer, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Henry Ford. Henry Ford tenía un lema que decía, elige el auto que tú prefieras siempre y cuando este sea negro. Entonces, ¿quién elegía? La empresa, no el cliente. ¿Por qué? Porque no había competencia, ¿cierto? Sin embargo, ya cuando llega la General Motors con distintos colores, distintos modelos, dijo, oh, aquí me tengo que detener y tengo que cambiar, porque si no cambio me extingo como los dinosaurios. Y es así que Ford empieza a implementar, porque estuvo alerta a la competencia, porque antes no tenía competencia, porque él podía decidir, decía, negro sinónimo de estatus, de lujo, entonces todos mis autos tienen que ser negros. ¿Se dan cuenta? Hoy en día no nos podemos dar ese lujo. A mí me encanta, si soy diseñadora de modas, los sacos largos con talle, con líneas horizontales, pero si a nadie le gusta, ¿me lo van a comprar? No, hoy en día justamente por eso es que tenemos que llevar a cabo este planeamiento estratégico que incluye un estudio continuo del mercado para poder adaptarnos a estos cambios que se presentan. Muy bien, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de toda empresa? Cualquier empresa se dedique a lo que se dedique. A ver, ¿quién me dice? Maximizar utilidades. Maximizar utilidad. Rentabilidad, vender más. Satisfacer necesidades. Generar valor. Generar valor. Prestigio. Actualmente tenemos responsabilidad social. Responsabilidad social. Posicionamiento. Todos están jalados. El objetivo real de una empresa es crear clientes. Sin clientes, ¿a quién vas a satisfacer con tus productos? Sin clientes, ¿cómo te vas a posicionar? Sin clientes, ¿cómo vas a rentabilizar? Sin clientes no haces nada. Y ese realmente es el error que cometen muchas empresas, que creen que el objetivo es la rentabilidad, cuando en realidad el objetivo es crear clientes. El crear clientes te va a llevar a generar rentabilidad. El crear clientes te va a llevar a generar posicionamiento. El crear clientes te va a llevar a todo lo que ustedes han mencionado, pero el objetivo real es crear clientes. Sin clientes no hay empresa. Y justamente esto no lo digo yo, lo decía Peter Drucker, el padre de la empresarialidad. Si ustedes quieren aprender de empresarialidad, es indispensable que lean a Peter Drucker, porque justamente el enfoque de afuera hacia adentro es la base de todo negocio. Es lo que nos mencionaba Peter Drucker. Primero es el cliente, saber qué quiere, qué busca, qué opina. Y como bien les decía, estamos en un mundo cambiante y por eso nosotros tenemos que adaptar estos productos o servicios a estos cambios que se presentan. E inclusive conozco muchos empresarios que han tenido que cambiar de segmento de mercado, el segmento aspiracional, que cada vez exige mucho más cosas, va cambiando, entonces tú tienes que estar alineado con ello. Cuando hablamos de este enfoque de afuera hacia adentro, como bien les decía, el estudio de mercado hoy en día no solo se lleva a cabo para iniciar tu negocio a través de este plan que es la brújula, sino cada cierto tiempo, lo ideal, mínimo, indispensable, una vez al año, el detenerte a llevar a cabo este planeamiento estratégico.
Hace poco, ayer, me reuní con una empresaria que tiene una empresa, bueno, valga la redundancia, de hace ya más de 10 años, pero sin embargo, ella nunca se ha detenido a hacer este planeamiento estratégico. Y conversábamos sobre otros temas y dentro surgió el tema del planeamiento y me dice, Ada, yo nunca he hecho esto, yo nunca me he detenido, el día a día me gana. Recién, después de tantos años, acabo de contratar una persona que se ocupe de las finanzas, porque hasta yo veía las finanzas. Entonces, este planeamiento estratégico, ¿qué te va a permitir? El que tú puedas darte cuenta en qué momento debes cambiar la estrategia. Que si empiezas como emprendedor solo o con un socio y se dividen las tareas, darte cuenta en qué momento ya tienes que implementar o hacerte de otras personas, cuál fueran las condiciones, como un asociado más o como un trabajador. Pero solo con el planeamiento estratégico te podrás dar cuenta porque haces un análisis global de cada uno de los aspectos, como bien les había mencionado, de la parte interna y de la parte externa del negocio. Muy bien, entonces, volviendo justamente con el ejemplo de esta empresaria con la que conversaba, me decía, pero Ada, lo que yo quiero es contratar una persona que me ayude a desarrollar mi venta por catálogo. Y tuve una persona de marketing, pero no funcionó porque era externa. Entonces yo le dije, mira, estás disparando por un lado, por el otro, cuando tú tienes que ver tu negocio como algo integral e involucrar a todos los trabajadores para que este planeamiento tenga información fidedigna, porque las personas que están de cara al cliente son quienes tienen la información mucho más rica, inclusive que el mismo dueño del negocio. Entonces, todos deben estar involucrados en este planeamiento estratégico. Muy bien. Entonces, más allá del planeamiento estratégico, también tenemos que pensar que hoy en día la innovación es un punto clave. Entonces, la innovación tiene que estar incluida en este planeamiento estratégico. Pensemos en empresas que de pronto no supieron adaptarse a los cambios y murieron en el camino. ¿Ok? Y pensemos en empresas que dijeron, ah, no, yo voy a implementar toda la tecnología, la modernidad, los medios de comunicación que se han ampliado, las redes sociales para poder actualizarme. Casos conocidos, por ejemplo, la Kodak, ¿no? La Kodak es una empresa que quiso quedarse con sus rollos, ¿no? Y dijo, no, todas las personas van a querer, ¿no? Lo sacaron de aquí, no, van a querer seguir teniendo sus fotos impresas físicas y por eso simplemente quebró. En cambio, hay otras empresas que supieron adaptarse al cambio y que muchas veces quizás no hemos sabido. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es lo que vendía la marca Nintendo cuando no existía este mundo tecnológico de los jueguitos? La marca Nintendo lo que vendía era naipes, cartas. Y si se dan cuenta y analizan, el concepto no cambió. ¿Qué compraban los clientes? Entretenimiento, diversión. Pero cuando vino la tecnología dijeron, ahora que vamos a vender cartas, a lo mucho a los casinos, ¿no? Pero el mercado es mucho menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este segmento de público que compra las cartas por diversión? Entonces salieron los juegos electrónicos. Y así tenemos varias historias. Por ejemplo, los herreros de antaño, ¿en qué se convirtieron? Cuando hablo de los herreros me refiero a aquellos que fabricaban justamente los herrajes de los caballos, ¿no? ¿En qué se convirtieron? Pasaron de herraje a caballos ¿a qué? Mecánicos. ¿A mecánicos? ¿A? ¿Joyería? A ver, de herrajes pasaron, y esta es una marca conocida, que es Dunlop. Cuando viene el tema del caucho, de herrajes pasaron a lo que son las llantas de los carruajes. Sale el caucho a zapatillas y luego a llantas. Entonces, al final, el concepto, ¿qué compraba el cliente?
¿Es el mismo o no? Como quien dice, los zapatos de los caballos, a los zapatos de los carruajes, ¿cierto? A los zapatos de las personas, a los zapatos de los autos. Así es, el concepto de lo que compra el cliente siguió siendo el mismo, a pesar de los tiempos. Las máquinas registradoras. Las máquinas registradoras, obviamente, se transformaron en la marca IBM, ¿cierto? Y un tónico de jarabe muy conocido que terminó siendo la bella Coca-Cola. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta en su momento que la demanda iba bajando e incorporaron aquellos aspectos que obviamente le iban a sumar ese diferencial, porque uno siempre tiene que estar buscando ese diferencial en su negocio para poder adaptarse al mercado. Algo que yo siempre digo, si tú no te diferencias de los otros, ¿por qué te tendría que comprar a ti el cliente? Si vendes lo mismo que los demás, ¿por qué te tendría que comprar el cliente? Claro, si hablamos de productos de consumo masivo, ahí el diferencial aplica al servicio, a la atención, a la calidez, porque al final los productos son los mismos. A las promociones entran en juego otros aspectos importantes. Entonces, como bien hemos dicho, el planeamiento estratégico no solo se va a enfocar analizar aspectos internos y externos de la empresa, cómo estoy hoy en día dentro de este mercado, sino que además también va a incorporar los cambios necesarios en función a cómo los clientes prefieren comprar hoy. Es decir, qué canales quieren usar, a qué esperan de un producto o servicio específico, es decir, los beneficios que yo le voy a agregar a estos productos. Muchas veces se ha pensado que porque vendo más barato voy a vender más. Y la guerra de precios es lo peor que puede suceder. El cliente no te compra un producto, el cliente compra lo que valora de este producto. Por lo tanto, al final no te preocupes, porque cuando de pronto costeas aquellos implementos que le dan mayores beneficios a tus productos, tú dices, pero va a salir muy caro. Olvídate del caro, mercado hay para todo, siempre y cuando el cliente valora aquello que tú le estés ofreciendo. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer para definir nuestro planeamiento estratégico es saber a qué me dedico. Como bien les decía, lo que valora el cliente. ¿Qué vendo? Es una pregunta, la primera pregunta que me debo hacer, y esto es parte del análisis estratégico del negocio. ¿Qué es lo que vendo? ¿No? De pronto yo puedo vender colchones, pero ¿los clientes me compran colchones? ¿Qué me puede estar comprando un cliente de colchones? A ver, ¿quién me contesta por ahí? Descanso. Descanso, ¿qué más? Un sueño placentero. Un sueño placentero, ¿cierto? Dependiendo de lo que busca el cliente. Comodidad. Muy bien. Ok. ¿Quiénes son mis clientes? Ahí es donde yo aplico la segmentación, ¿no? Y sabemos que dentro de la segmentación existen diversas variables, ¿cierto? La variable geográfica, que es la ubicación, es decir, dónde están ubicados mis clientes. Yo tengo que definir mis canales de distribución y según eso sabré cuál es mi segmentación geográfica. La segmentación o la variable psicográfica, es decir, en función al comportamiento de mi cliente, hábitos de consumo, frecuencia de consumo. La sociográfica, que tiene que ver con lo que es edad, es decir, mis clientes son de 0 a 5, de 6 a 11, de 12 a 15, de 18 a 24, ¿no? El ciclo de vida familiar que se le denomina, es decir, mi público son bebés, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Género también tiene que ver con este tipo de segmentación. Entonces, uno tiene que definir quiénes son sus clientes, porque tus clientes no pueden ser todos. Tú tienes que tener claramente definido tu segmento y quizás tienes 2 o 3 segmentos como clientes y para ellos obviamente vas a tener que desarrollar productos o servicios específicos y diferenciados. Por ejemplo, dentro de las personas, los empresarios que conozco, una de ellas, Claudia Páez, por ejemplo, de CP Moda, la gente le compra moda, sin embargo tuvo que crear 3 marcas diferentes porque tenía 3 públicos diferentes. Ropa para la mujer ejecutiva,
de 30 para arriba. Ropa para la joven que también va a trabajar, pero que tiene un estilo mucho más casual, ¿no? Y una ropa diferenciada, porque obviamente es así lo que pide el cliente y la gente se va a identificar con la marca. Entonces, tú no puedes venderle un mismo producto a varios clientes, ¿no? E inclusive sabemos que existen clientes que no les gusta que otras personas tengan lo que ellos tienen. Pero si tienes una capacidad de producción como para tener dos productos diferenciados, o tienes el know-how del negocio como para hacer dos locales diferenciados, pues entonces hay que hacerlo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del gimnasio Sport Life, que está ubicado en un público AB, y los mismos dueños son del gimnasio Life y que está para un público CD. Al final los son gimnasios, pero probablemente el público AB quiere decir yo estoy en un gimnasio AB y no estoy en un CD. Ese es el mundo de los negocios, ese es el mercado, así se mueve, ¿no? Algunos dirán, ay, pero qué barbaridad, que cómo podemos ser elitistas, pero ese es el mercado y como bien les dije, ahora somos nosotros los que nos adaptamos al mercado y no pretendamos que el mercado sea quien se adapte a nosotros, ¿no? Y por ello, si tengo distintos segmentos de clientes, yo voy a tener que definir qué me compra cada uno. ¿Qué me compra segmento A? ¿Qué me compra segmento B? ¿Y qué me compra segmento D? En términos de valor, ¿sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, la marca Cadillac, ¿no? La marca Cadillac vende autos, ¿pero qué compra el cliente? La marca Cadillac. Prestigio, estatus, ¿cierto? Lujo, ¿sí? Rosatel, ¿cierto? Vende flores, vende arreglos florales, pero ¿qué compran los clientes? Sentimientos, ¿cierto? Momentos inolvidables, porque ¿cuándo te regalan un ramo de rosas? ¿No? En un momento en donde quieres un aniversario o cuando te peleaste y te quieres reconciliar, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras son momentos inolvidables. Entonces, una reconciliación trae momentos inolvidables, sin duda, ¿no es cierto? Muy bien. Pacífico, seguros. ¿Qué compran los clientes? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Se dan cuenta? Aquí no le estoy haciendo cherry ni promoción a ninguna marca, pero esto nos sirve para darnos cuenta que le llamamos análisis estratégico del negocio, en donde yo vendo, yo ofrezco un producto o servicio y el cliente lo que me compra es algo en términos de valor. Y es ahí donde yo debo darme cuenta qué específicamente me está comprando, como bien dije, cada segmento de mis clientes. Muy bien, entonces, cuando yo determino quiénes son mis clientes, voy a tener que saber dónde están ubicados geográficamente, ¿cierto? Ahora, obviamente, con la venta por redes sociales nos ayuda o nos genera una dispersión. No es como antes, que podíamos tener mapeados a nuestros clientes y saber que estaban específicamente en un distrito o una zona. Ahora, pues pueden estar más dispersos, pero sí tenemos que saber si esa segmentación geográfica nos lleva a un diferencial. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de qué, del producto o servicio que ofrezcas. ¿Cómo son? ¿No? Hablábamos, ¿no?, de lo que es la segmentación psicográfica, ¿no?, o el tema de actitud. ¿Cómo son? ¿Cuál es la frecuencia de compra? ¿Qué prefieren? ¿Cómo lo prefieren? ¿Cada cuánto lo prefieren? Y de acuerdo a eso voy a poder implementar nuevos productos. ¿Y qué me compra cada uno? ¿Cierto? Entonces, tener en claro qué me compra cada uno también me permitirá hacer un análisis de mi producción. Porque imaginemos que yo vendo zapatos, ¿ok? Yo tengo una tienda de zapatos. Zapatos para mujeres. Voy a segmentar a mi público, ¿ok? Mi segmentación sociográfica me dice que son mujeres y mi subsegmentación, pues tengo mujeres de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44 y de 44 a más. ¿A todas que les vendo? Zapatos. ¿Pero qué me compra una mujer de 18 a 24 años en términos de valor? Tendencia, moda.
Tendencia, moda, muy bien. ¿Qué me compra una mujer de 25 a 34 años? ¿A los 25 ya están pensando en comodidad? ¿Qué puede ser? Diferenciación, ¿cierto? O quizás un zapato, sí, dime. Exclusividad, claro, exclusividad, diferenciación puede ser en términos generales, ¿cierto? Pero puede estarme comprando versatilidad, es decir, un zapato que a la vez le sirva para salir y a la vez le sirva para trabajar, ¿cierto? Porque 25 a 34 ya estamos hablando de una mujer que está en edad laboral, ¿cierto? ¿Qué me compra una mujer de 35 a 44? Y esto salió en un estudio y realmente a mí me dejó sorprendida. ¿Qué me compra? ¿Comodidad? ¿Ya está en comodidad? La última puede ser, pero si no. Lo que compra una mujer de 35 a 44, aunque ustedes no lo crean, son ofertas y promociones. Porque una mujer de 35 a 44 ya es madre de familia, tiene que comprar sus zapatos, los zapatos de los hijos, los zapatos del marido, entonces lo que busca es precio. ¿Se dan cuenta? Entonces, es más, ya no es que esté de lado la moda, ojo, tampoco hay que generalizar porque dentro de estas variables de segmentación, como les mencioné, hay varias y hay que empezar a cruzar, ¿no? Porque estamos hablando mujeres de 35 a 44, si es madre de familia o no es madre de familia, si vive, cuánto gana mensualmente, entonces ahí vamos subsegmentando, ¿sí? Ok, entonces esto surgió en el estudio porque obviamente, como bien les mencionaba, hay que ver el presupuesto, entonces ya está pensando en que fin de temporada comprar los zapatos para la siguiente temporada, ¿cierto? ¿Y qué me compra una mujer de 44 más? Babuchas, no, comodidad, ¿cierto? Prioriza, claro, compra distintos valores, pero lo que se prioriza es la comodidad. ¿Por qué les digo que esta segmentación también nos va a servir a la vez para poder manejar nuestro stock? Sigamos con el ejemplo de la zapatería, ¿no? Porque en el día a día, si yo armo una base de datos, y si yo armo una base de datos no es una condición, sino una necesidad urgente hoy en día. Yo debo tener una base de datos bastante específica, no solo con nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, sino también gustos, preferencias, colores, tacos, tamaños. ¿Por qué? Porque de esa manera, y frecuencia de compra, porque de esa manera yo voy a saber de qué me voy a estoquear más, del tipo de zapato que me compra la de 18 a 24, del tipo de zapato que me compra la de 25 a 34, del tipo de zapato, es estacional también, de 18 a 24 probablemente me compra más a fines de año que es año nuevo o en las fiestas de promociones. Entonces uno tiene que ir midiendo también cómo se mueven sus clientes actuales, porque así también se van a mover sus clientes potenciales. Entonces de esa manera yo podré saber de qué me abastezco más. Número 2, ¿para qué también me sirve saber qué me compra cada uno? Cuando digo cada uno hablo de segmentos, porque si fuera 1, 1, 1, 1, ya en el camino que se nos amplía la base de datos de clientes se nos vuelve más complicado. Muy bien, ¿para qué nos sirve además? Porque obviamente si yo estoy en mi zapatería y viene una chica de 18 a 24 y me dice, el sábado tengo una fiesta, sácame todos los zapatos que tengas en talla 38. ¿Le voy a sacar las babuchas? No, no es cierto. Caso contrario, viene una señora de 60 años, me dice lo mismo. El sábado tengo una fiesta, sácame todos los zapatos en talla 38. ¿Le voy a sacar los zapatos de plataforma con taco aguja? No. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta segmentación va mucho más allá de conocer a nuestros clientes actuales y potenciales, sino que también nos va a permitir dar ese servicio mucho más personalizado a nuestros clientes. También, el tener esta base de datos, ya sé que si hice una producción de determinado zapato que va aplicado a un segmento, pues solo mando correos, ¿no? Mando los modelos a los correos de las clientas con este perfil. No se lo voy a mandar, el de taco aguja no se lo voy a mandar a una clienta de 65 años. Entonces, uno debe tener esta información y utilizarla, no solo en un papel que linda mi base de datos que completa está, sino que te va a servir para tu análisis permanente del mercado y obviamente para cuando realices tu planeamiento estratégico.
¿Sí? Muy bien. Entonces, para llevar a cabo este planeamiento estratégico, debemos determinar también nuestra misión. ¿Qué es la misión? Nuestra razón de ser. ¿Para qué existimos? No es difícil el poder estructurar una misión o una visión. Si entramos a Internet encontraremos miles de misiones y visiones de empresa y, si bien es cierto, muy parecidas. Ahí también tenemos que buscar ser diferentes, no tener una misión por tenerla pegada en un papel, pegado en la pared, sino que esta misión y esta visión se traduzca en acciones observables en el día a día de mi negocio. Entonces, cuando hablamos de, este es enfoque, aquí estamos mal, dame un segundo. Ok, cuando hablamos de misión, estamos hablando de poder determinar cuál es nuestro negocio, ¿ok? ¿En qué negocio estamos? No estamos en el negocio, por ejemplo, ¿no? Si volvemos al ejemplo de los zapatos, no estamos en el negocio de los zapatos. Estamos en el negocio de, dependiendo de lo que mi cliente valore, de la comodidad, de la exclusividad, del diseño, y eso es a lo que tenemos que apuntar. Muy bien, entonces, la misión contesta la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Somos una empresa dedicada a, ¿cierto? ¿Para quién? ¿Quién es nuestro cliente? Brindar comodidad y exclusividad a mujeres de 18 a 25 años, si es que me enfoco, ¿no? A través de la venta de calzado exclusivo, cómodo y de moda, ¿cierto? Entonces, es una declaración de la razón de ser. Esto viene a ser el enfoque de la misión, ¿sí? Y por el otro lado, hablábamos del enfoque de la visión, es decir, hacia adelante, hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Cuando hablamos de la visión, tenemos que plantearnos qué queremos ser, en qué nos queremos convertir. Y justamente el planeamiento estratégico nos va a llevar a definir este concepto. Después de haber hecho todo nuestro análisis, pues entonces nos plantearemos hasta dónde podemos llegar a manera de objetivos, ¿sí? Debe proyectar la empresa hacia el futuro de manera detenida y debe ser conocida por todos, es decir, todos los colaboradores que tengamos, todas las personas que se sumen a nuestro negocio, si es que somos una asociación, así seamos 2 personas, pues tienen que saber, conocer y compartir esta visión de negocio y obviamente tiene que determinar un alcance geográfico, ¿ok? Muy bien, yo quiero regresar a ver el punto. Por ejemplo, lo que nos dijo Theodore Levitt en el año 60. Él decía, los ferrocarriles hoy están en dificultades y eso se debe a que dieron por sentado que estaban en el negocio de las vías férreas en lugar del negocio de transportes. La razón para que definieran mal su industria fue que estaban orientados a ferrocarriles, no a transportes. Estaban orientados al producto en lugar de estar orientados al cliente. Por eso Peter Drucker bien nos decía, el enfoque es de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Yo no voy a definir qué es lo que quiere mi cliente, sino que lo que voy a hacer es definir, encontrar en mi cliente lo que él está buscando hoy en día en este producto o servicio. Muy bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es también de suma importancia porque es lo que se denomina las 5 fuerzas competitivas de Porter y que también son necesarias analizar para llevar a cabo este planeamiento estratégico, ¿sí? Cuando hablamos de las 5 fuerzas competitivas de Porter, nos vamos a enfocar en primer lugar en lo que es los clientes. Y cuando hablamos de los clientes, estamos hablando en el
poder de negociación de los clientes. Es decir, hoy en día, dependiendo del producto o servicio que tú ofrezcas, el poder de negociación de los clientes será mayor o menor. ¿De qué creen que depende este poder de negociación de los clientes? ¿De qué creen que depende este poder de negociación de los clientes? Sí. ¿Del tema de la demanda? El tema de la demanda, ¿sí? A ver quién me dice. Yo diría que de la oferta en realidad. Así es, del tema de la oferta. La falta de diferenciación va a llevar al cliente que negocie contigo, la típica rebajita, ¿cierto? Porque lo puede encontrar en otro lugar. Mientras menos te diferencies, encontrar otras alternativas y por lo tanto el poder de negociación de los clientes será mayor. Por eso es que siempre lo que yo les digo es buscar ese diferencial, ¿cierto? Obviamente alineado a lo que el cliente busca, ¿cierto? En segundo lugar, el poder de negociación también de los proveedores. Cuando tienes un negocio es importante tomar en cuenta que tú no puedes contar con un solo proveedor. Lo ideal es contar con 2 o más proveedores, no solo por el hecho de que en algún momento este te pueda fallar, sino también por el hecho de que tú puedes negociar. Entonces, el proveedor generará mayor capacidad de negociación en tanto que suceda, tus volúmenes de compra sean menores. ¿Qué se sugiere en este caso? Que puedas asociarte con otros que hacen lo mismo que tú. Es decir, tu competencia en algún momento específico se convierte en tu aliado estratégico, porque lo que hace es generar mayor volumen de compra para que el precio de tu proveedor sea menor. Ya después te diferenciarás. Pero la materia prima, los insumos o como hablábamos, producto de consumo masivo, ahí no puedes cambiar nada más que tan solo puedes cambiar el tema del servicio, ¿cierto? Muy bien. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta también en estas 5 fuerzas competitivas son los competidores potenciales. Es decir, hoy en día con las redes sociales tenemos la facilidad de saber quiénes van a entrar en nuestro mercado. Quien va a entrar al mercado se promociona. Cuando tú escuchas que de pronto, oye, mira, va a entrar tal empresa, ya tienes que estar alerta, qué es lo que hace, cómo lo hace, en qué otros países opera, qué es lo que está haciendo para con los clientes. ¿Ok? Entonces, estos son los competidores potenciales. Y a estos competidores potenciales, ¿qué tenemos que hacer? Ponerles barreras de entrada. Si tú has sabido fidelizar a tus clientes, gracias a que tienes una base de datos bastante específica, esa barrera va a ser mucho más potente, porque cuando entre este nuevo competidor, los clientes se quedarán contigo. Y es más, ellos mismos vendrán y te contarán, fui a la competencia, pero ¿sabes qué? No pasa nada. Pero si tú no has fidelizado a tus clientes, a la primera se van. Ahora, sí o sí, ojo, la fidelidad no existe. ¿Existe o no existe la fidelidad? ¿Qué dicen ustedes? No. En nada, en ningún ámbito. Es dependiendo. Lo que pasa es que es dependiendo. Si ya la empresa o la marca en sí ya considera como lo demás, ahí sí existe la fidelidad. Ok, ahora que se han reído por aquí, ¿la fidelidad en los negocios es lo mismo que la fidelidad en la pareja? Justo veía en un experimento que hubo, un resultado de que en realidad la fidelidad de la pareja en el enamoramiento dura 2 años, no dura más. ¿La fidelidad en la pareja dura 2 años? Sí, en realidad, lo que sigue después es el apego emocional y las necesidades compartidas y obviamente objetivos comunes, pero atentamente el enamoramiento son 2 años. Ah, enamoramiento es distinto que fidelidad, ojo, ¿ah? Sí, entre comillas, digamos, ese cariño que se tiene generalmente por la pareja. Bueno, no vamos a discutir ahorita de la pareja, pero sí. ¿Tienes micrófono ahí, por favor? Sí, gracias. Yo pienso que tiene que ver más con la decisión, tanto ya sea pareja como el tema de los negocios. Por ejemplo, el cliente decide si ser fiel siempre a esa empresa
o no, puede de repente vio que hay otra opción mucho mejor y como no le da lo mismo en lo que su cliente que era fiel, simplemente se va a otro lugar. Así es, Entonces, ¿no? lo mismo pasa En también. ese caso es lo mismo, ¿no? Tanto en pareja como en negocios. Tú estás con tu pareja, no te sientes a gusto, empiezas a mirar el mercado, ¿no es cierto? Se te ve el ojo y dices, ¿qué hay? Igual en los negocios, cuando algo no te satisface, empiezas a buscar, a mirar el mercado. Pero ¿cuál es la diferencia que existe entre fidelidad en negocios y fidelidad en pareja? Hay una diferencia. ¿Lo ves igual? ¿Todo es igual? ¿Todo es idéntico? ¿Cuál es la diferencia que existe entre la fidelidad en los negocios y la fidelidad en la pareja? Hay una sola y es la recomendación. En los negocios, si el producto o servicio te gusta, lo recomiendas. Pero en la pareja, si te gusta, obviamente no la recomiendas. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Esa es la única diferencia que existe. Todo lo demás es igual. Tienes que estar pendiente de lo que el otro, tu pareja es tu cliente y jugamos en estos roles de cliente-proveedor. A veces tú eres cliente, a veces tú eres proveedor. Entonces tienes que estar atento a qué quiere en el momento, cómo lo quiere y es un tema de reciprocidad. Lo mismo sucede en los negocios. En los negocios tienes que estar alerta a qué quiere tu cliente, ¿cierto? Y muchas veces también hay empresas que escogen a sus clientes, ¿no? Porque definitivamente costo-beneficio tienes que darte cuenta si ese es el cliente que quieres para tu negocio, porque tiene que ver también con la reputación, tiene que ver con el segmento al que apuntas, ¿no? Entonces son distintos factores que entran en juego, pero como bien les decía, la única diferencia que existe entre fidelidad de negocios y pareja es eso, la recomendación. Muy bien. Productos sustitutos es otro aspecto que también vamos a tener que analizar en este planeamiento estratégico. ¿A qué me refiero con productos sustitutos? Ya no se vayan a pareja, estamos hablando ahora sí de negocios. ¿Ok? ¿Qué son los productos sustitutos? Los que cubren las mismas necesidades. Ejemplo, una gaseosa, agua, leche. Así es. Tengo sed, ¿cierto? La necesidad es la sed y finalmente, ¿cierto? Yo voy a cubrir esa necesidad con distintos productos, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una, o como cliente lo que quiero comprar es seguridad para mi hogar. ¿Qué alternativas tengo para poder satisfacer mi necesidad? Necesito comprar seguridad para mi hogar. ¿Qué puedo comprar? Puedes comprar un seguro. Un seguro. Contratar una persona de vigilancia. Una persona de vigilancia. Cámaras de vigilancia. Una doble chapa para tu puerta. Doble chapa para la puerta. Una huella digital. Huella digital. Un timbre con cámara para que veas. Así es. Con tu smartphone para que sepas. Así es. Y puedo también comprarme un perro. ¿Cierto? Entonces, si tú lo ves desde fuera, ¿qué tienen que ver las chapas de seguridad? ¿Cierto? Con las personas de cuidado, ¿cierto? Con las personas de cuidado que aquí le llamamos guachimanes, ¿cierto? Y con un perro. En teoría nada, pero son productos sustitutos porque la necesidad me lleva a escoger. Por eso es que hicimos este análisis en donde veíamos qué me compra el cliente. Igual que decíamos, cuando vendes un Cadillac, el cliente te compra el lujo, un producto sustituto del Cadillac podría ser un yate, podría ser una casa de playa. Entonces, esos son productos sustitutos y es ahí donde tú no te tienes que enfocar en que tu competencia solo son aquellos que venden lo mismo que tú, sino que también son aquellos que venden otros productos o servicios, pero que van a satisfacer la misma necesidad. Muy bien, y finalmente la competencia actual, es decir, uno tiene que ir como cliente a ver su competencia. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué tipo de servicio brinda? ¿Qué sensaciones te causa el entrar al local? ¿Cómo te atienden? ¿Existen procesos? ¿Cierto? Entonces, hay una estandarización en el servicio y todo eso nos va a ayudar a poder diferenciarnos de ellos. Muy bien.
Entonces, habíamos hablado ya en qué negocio estamos, habíamos hablado del enfoque de la misión, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro negocio? Que tiene que responder a estas preguntas, ¿qué somos? ¿A quiénes nos dirigimos? ¿Cómo? ¿No? Es una declaración de nuestra razón de ser. Habíamos hablado también del enfoque de la misión, ¿cierto? El enfoque de la visión, que queremos ser, que debe proyectar a la empresa hacia el futuro y debe ser conocida por todos, además de tener un alcance geográfico específico. Y de ahí, con todo ello, ya nos podemos pasar a realizar nuestro análisis FODA, es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Sí? Ahora, algo que yo quiero mencionarles y que definitivamente les va a servir de referencia. Los negocios son como el fútbol. Hoy en día ya podemos decir que mejora un poquito el fútbol peruano, pero bueno, en general, los negocios son como el fútbol. Yo recuerdo hace muchos años atrás una entrevista que se le hizo a Pelé, es un emprendedor deportivo, en donde a él le preguntaban cómo es que había logrado ser tan exitoso. Y las respuestas que dio fácilmente se pueden trasladar al ámbito empresarial. En primer lugar, lo que él dijo fue, para ser exitoso, lo que yo hago es cada vez que viajo a otro país, porque se va a llevar a cabo un partido, voy y recorro la cancha. Evalúo el tipo de pasto, evalúo por dónde entra el sol, por dónde se va, evalúo detalles que tienen que ver con esta cancha de juego. En los negocios, ¿cuál es la cancha de juego? El mercado, ¿no? Entonces, antes de empezar un negocio, yo tengo que mirar el mercado. ¿Cómo se mueve el mercado? ¿Quiénes son los clientes? Todos los aspectos que hemos mencionado anteriormente. Y en función a eso, recién pensar cómo adaptar los beneficios de este producto o servicio que quiero ofrecer. Otra de las respuestas que mencionó Pelé es, si me voy a enfrentar a un equipo, pues entonces lo que hago es conseguirme videos de partidos en donde este equipo ha jugado para poder tener en claro la jugada de cada uno de los jugadores, valga la redundancia, de este equipo. Si trasladamos, ¿no? Si trasladamos esto al ámbito empresarial, ¿qué significa? Que evalúan la competencia. Análisis de la competencia, ¿cierto? Entonces, esa comparación entre el fútbol es igual al ámbito empresarial, el árbitro sería el cliente. ¿Sí? El árbitro. El árbitro. No, el árbitro sería la SUNAT. Depende del árbitro quién gana también. De alguna, por eso yo creo que le pondría la SUNAT, ¿no? ¿No? El Estado que te cobra los impuestos, ¿no? SUNAT aquí en Perú, en otros países tiene otro nombre, pero finalmente es quien te está ahí, ¿no? Poniendo las multas, ¿no? Poniendo la tarjeta roja, la tarjeta amarilla, ¿no? Ok, otro aspecto que también mencionaba Pelé y que tiene que ver también con los negocios, él decía, cuando yo tengo a un jugador de mi equipo con la bola, ¿no? Vamos haciendo pases. Pero dentro de estos pases, si yo tengo que hacer un pase, pues entonces voy midiendo la distancia en que está este jugador. Y a la hora que la lanza, ¿cierto? Yo no voy hacia donde va a llegar, hacia donde está la bola, sino hacia donde va a llegar los próximos 5 segundos. ¿Qué significa eso en los negocios? ¿Cómo? Adelantarte al juego, visión de futuro. Es decir, no dónde está ahora, sino dónde va a estar después. Entonces, si nos damos cuenta, obviamente, y hablaba mucho del tema de trabajo en equipo, el tema de roles, las estrategias que cada uno utiliza para poder lograr resultados y en función a ello, pues entonces poder implementar dichas jugadas. ¿Ok? Entonces, como bien decíamos, tenemos que llevar a cabo este análisis FODA en donde vamos a analizar la empresa hacia adentro y la empresa hacia afuera. Cuando hablamos de la empresa hacia adentro, el análisis interno, estamos hablando de las fortalezas y las debilidades. Es decir,
yo tengo que recorrer todas las áreas de mi empresa, ya sea una empresa unipersonal, pero así esté yo sola en mi negocio, obviamente me estoy encargando de las finanzas, me estoy encargando de las ventas, me estoy encargando de la prospección de clientes, me estoy encargando del desarrollo de producto, me estoy encargando de la producción en sí. Entonces son varios aspectos que tengo que ver. Dentro de este análisis interno yo determinaré, ¿cierto? Si las ventas están en positivo, pues será una fortaleza. Si las ventas están en negativo, será una debilidad. Es decir, cada aspecto de la empresa sí o sí tendrá que calzar en alguno de estos dos espacios, ¿no? Fortalezas, como bien aquí se menciona, son capacidades y recursos con los que la empresa cuenta y dispone, ¿cierto? Caso contrario, las debilidades son carencias de recursos o capacidades que te juegan en contra. Falta, carencia de capacidades, ¿ok? Entonces, pero tenemos que recorrer la empresa en cada uno de los ámbitos para que no se pase por alto nada. Aquí no hay intermedios, o está en fortaleza o está en debilidad. Si hablamos ya del análisis externo, ya estaríamos hablando obviamente de lo que son las oportunidades y las amenazas, ¿sí? Si hablamos de oportunidades, ambos son externos. Las oportunidades son las que podemos encontrar. Por ejemplo, y volvemos al caso de la zapatería. Mi tienda está en un centro comercial, tengo demanda de clientes y de pronto el local de al lado lo están dejando. Es una oportunidad en tanto yo tenga en claro mis finanzas y tenga la capacidad para hacerme de un costo fijo adicional. Para ello, obviamente, si he hecho este planeamiento estratégico, sabré si cuento o no cuento con ese dinero y obviamente la decisión será totalmente racional, ¿sí? Y cuando hablamos de amenazas, pues estamos enfocándonos básicamente a aquellos aspectos del micro y macroentorno que de alguna manera van a afectar de manera negativa a nuestro negocio. Cuando hablamos de microentorno, volvemos a estos aspectos que hemos analizado, que son clientes, proveedores, competencia potencial, ¿cierto? Productos sustitutos y competencia actual. Ese es el microentorno, ¿cierto? Lo que hemos mencionado anteriormente y que hemos ido analizando uno a uno. Y cuando hablamos del macroentorno, ya nos referimos a aspectos que van mucho más allá, como un tema de cambio político, social, cultural, el precio de la moneda que se altera, dependiendo si le afecta obviamente a tu negocio, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer este análisis externo así de exhaustivo para que no se nos pase por alto ningún detalle. Y es así entonces que nuestro cuadro tendrá que estar completo con todos los aspectos para que podamos llevar a cabo nuestro FODA. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las preguntas claves que me voy a hacer luego de hacer este análisis FODA? ¿Qué de nuevo puedo hacer? ¿Qué voy a hacer de manera diferente a partir de ahora? ¿Qué voy a implementar? ¿Para qué? Para que esas debilidades pasen a ser fortalezas. Entonces, empieza primero como una lluvia de ideas, pero de ahí vamos a tener que pasarlas a un cuadro, a un plan a mediano y largo plazo. Y otra pregunta clave es, ¿qué dejaremos de hacer? De todo aquello que he hecho hasta ahora, ¿qué voy a empezar a dejar de hacer para que los resultados sean diferentes, ¿no? Y finalmente, ¿con qué cosas continuaremos con ímpetu? Es decir, ¿qué cosas nos han funcionado hasta el momento para que esta empresa se haga sostenible? Muy bien, y todo esto lo pasaremos a un plan de acción. Entonces, empieza con una lluvia de ideas, pero termina con un plan de acción bastante específico. ¿Qué vamos a tomar en cuenta en este plan de acción? Vamos a partir por los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a hacer es aquellos aspectos que nosotros hemos encontrado como debilidad, lo plantearemos como un objetivo. Por ejemplo,
me doy cuenta que las ventas están por debajo de mis costos fijos, es decir, estoy perdida, ¿cierto? Si las ventas están por debajo de mi costo fijo, entonces estoy en pérdida y tengo que implementar una medida. Ventas por debajo de costo fijo, debilidad. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Sí? Incrementar en un corto plazo hacia el punto de equilibrio del 10% hacia arriba. Ok, yo cambiaría ese corto plazo con una fecha específica. Incrementar en 6 meses, Sí, porque así el es. contenido no se controla. Así es, ¿ok? Entonces, 3 meses. objetivo 1, claro, todo depende de tu flujo de caja, ¿no? Todo depende porque para incrementar las ventas también necesito invertir en la materia prima. Por lo tanto, cada caso será particular y diferente y en función a eso, pues yo determinaré el tiempo específico. Sí. Iba a decirte que en realidad, generalmente cuando pasa de que tus costos fijos son mucho más que lo que vas a vender de tus utilidades o lo que necesitas, es de que estás gastando demasiado, no has hecho un costo por unidad. Entonces, hay muchas partes que en el proceso se pierden. Y si es un buen análisis de procesos, puedes anular eso. Así es. En realidad, cuando estás por debajo de tu costo fijo, tienes dos salidas. O bajas tus costos o incrementas la venta. Si estás pensando en crecimiento, yo me voy por la segunda, pero para eso hay que determinar las estrategias adecuadas y que se puedan implementar en su momento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si hemos planteado este objetivo, incrementar nuestras ventas en un 15% en los próximos 3 meses. El objetivo está clarísimo. Pero luego este objetivo yo voy a tener que disgregarlo en actividades específicas, pero así tan específico como para un niño de 8 años, porque se nos pasa un solo detalle y luego no cumplimos con este objetivo, ¿ok? Muy bien, entonces voy a establecer cuáles son las actividades críticas y de ahí los indicadores. ¿Qué significan los indicadores? ¿No? Es decir, ¿cómo voy a medir que esto se está dando? Por ejemplo, si hemos dicho que vamos a incrementar las ventas en 3 meses, ¿no?, a un 15%, lo pasamos a un número real y ese número real lo dividimos en 3 meses y tenemos que ir viendo si el primer mes se cumplió, si el segundo mes se cumplió, si el tercer mes se cumplió. Si no se cumplió el primer mes, mi cuota aumentó. Pero obviamente voy a tener que plantear las estrategias adecuadas de marketing, de publicidad o de ventas para que se cumpla. Entonces, por eso les decía, no se puede trabajar de manera por separado, ¿no? Que por aquí el marketing, que por aquí las ventas, que por aquí... No, porque todo está unido. Para incrementar las ventas, obviamente, voy a necesitar una buena estrategia de marketing o de publicidad. ¿Qué tipo de canales usaré? Depende del tipo de cliente que tengo, ¿cierto? Entonces, ahí voy a plantear mis indicadores y obviamente le voy a poner una fecha límite y también le voy a poner responsables. Y es un monitoreo constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que evaluar objetivo por objetivo. Vamos a tener que definir actividad por actividad, los indicadores que van a medir esas actividades y obviamente los responsables de cada tarea. ¿Sí? Si bien es cierto, lo que he querido aquí es mostrar los fundamentos de lo que es el planeamiento estratégico, porque la idea es poder tener talleres presenciales o virtuales en donde ustedes con la información real de la empresa que ya está encaminada puedan llevar a cabo de la mano conmigo este planeamiento estratégico. Por eso los invito a que puedan inscribirse en estos próximos talleres. Serán 4 módulos en donde, si bien es cierto que hemos visto la teoría, el cómo se debe hacer, si no lo llevan a la práctica, pues entonces no van a obtener resultados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo lo he entendido como una analogía, sería las actividades críticas son las cosas exactas que tengo que hacer, sería Así el es. líquido y la botella, ¿y sería el plan de acción? A ver. Digamos, la Claro, botella. la botella es el plan de acción en general, y las ¿ok? cosas pequeñas, lo que contiene lo más micro, es una de las actividades críticas. Yo no utilizaría esa analogía, ¿sabes por qué? Porque en tu botella solo hay líquido. En un planeamiento estratégico
hay diversas cosas, no solo hay agua, no solo hay líquido, ¿no? Entonces yo lo pondría quizás, pondría otro ejemplo, ¿no? Algo que tenga componentes diversos, porque cada uno tiene que funcionar de manera integrada con el otro. No es solo un elemento el que tú vas a cambiar a hacer que haya más o menos, sino son diversos elementos que conjugados te van a hacer crecer el negocio. Entonces, no sería, pues ahora construyendo una nueva definición contigo, sería un plan de acción, una meta y un programa, que serían lo pequeño. Así es, ¿no? Y seguimiento permanente para que se cumpla. Y claro está también, como bien les mencionaba, este planeamiento estratégico, lo ideal es que pueda llevarse a cabo, ¿no? Por lo menos una vez al año, teniendo ya la empresa, porque el mercado es cambiante y tenemos que adaptarnos a este. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Listo. Ok, entonces conmigo será hasta la próxima. Los invito a que puedan inscribirse aquí en Vía Lab para llevar estos talleres modulares en donde paso a paso podrás tú hacer el planeamiento estratégico de tu empresa ya con los datos precisos, ya con la información precisa para que sigas adelante y seas un emprendedor de éxito. Muchísimas gracias.